Buenas noches. A continuación voy a exponer la temática de lo que es el acto administrativo, haciendo énfasis en los elementos legales y elementos reconocidos por la jurisprudencia venezolana. Como clasificación de los actos administrativos dice que, siguiendo con la metodología utilizada, acogemos la clasificación de los actos administrativos con base a la ley, en entendido de que existen muchas clasificaciones en nuestro derecho positivo, no siendo el interés de este trabajo iniciar una discusión sobre la validez de las mismas, y por esa razón tenemos que los actos administrativos se clasifican según sus efectos, según el carácter normativo o no de los actos administrativos. Estos se clasifican en actos de efectos generales y actos de efectos particulares, acogiendo la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, una primera forma de clasificación de los actos según los efectos. Nos dice que esta es la clasificación que se acogía en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y que se mantiene en la Ley Tribunal del Supremo de Justicia. Los actos administrativos de efectos generales dice que son aquellos de contenido normativo, es decir, que se crean normas que integran el ordenamiento jurídico, y que en cambio los actos administrativos de efectos particulares son aquellos que contienen una decisión no normativa, sea que se aplique a un sujeto o a varios sujetos del derecho. Y a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos identifica los actos administrativos de efectos generales cuando en el artículo 13 establece que ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior jerarquía, ni los de carácter particular vulnerar, aun cuando fueran dictados por autoridad igual o superior a la que dictó la disposición general. Nos dice que aparentemente las dos reglas se contradicen, por cuanto dice o bien se atienden al rango del acto, el cual hemos visto en el sistema establecido en la ley depende de la jerarquía del órgano que lo dicta, o bien se atiende al contenido del acto que lo alude al carácter normativo del mismo. Pueden combinarse ambos elementos. Dice que, poniendo un caso, una resolución ministerial que regula el régimen de utilización de los parques nacionales, estableciendo la prohibición del uso exclusivo de los mismos, dice que simultáneamente un decreto concede a una empresa la explotación de los recursos naturales en el Parque Nacional. Dice que aplicando la regla de la jerarquía llevaría a la aplicación del decreto. La tabla del contenido colocaría en primer lugar a la resolución. Dice que la relación de la ley no ofrece ninguna salida, por cuanto el artículo 13 dice claramente: ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior jerarquía. Y el artículo 15 en cambio nos señala que los decretos son las decisiones de mayor jerarquía. Dice que los actos administrativos generales e individuales pueden decirse que la ley acoge la clasificación de los actos administrativos según sus destinatarios, al distinguir los actos administrativos generales, los actos administrativos particulares. Los actos administrativos generales son aquellos que interesan a la pluralidad de los sujetos de derecho, sea formado por un número determinado de personas o por un número determinado. En cambio, que los actos administrativos individuales son aquellos que interesan a un solo sujeto de derecho. Nos dice que en el artículo 72 de la ley se exige que sean publicados en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela aquellos actos administrativos que interesen a un número indeterminado de personas, que no sean necesariamente actos normativos o de carácter general. En cambio, los actos administrativos según el contenido, necesitamos actos administrativos definitivos y actos administrativos de trámite. Esta clasificación se deduce de los artículos 9, 62 y 85 de la ley. En primer lugar, pueden distinguirse el acto que pone fin al uso administrativo, en cuyo caso sería un acto que no pone fin al procedimiento ni al asunto, sino que en lo general tiene carácter preparatorio. Los actos administrativos definitivos son aquellos que mediante los cuales se definen con plenos efectos jurídicos las cuestiones sometidas a la consideración o decisión de las administraciones. Los actos de trámite no son susceptibles de ser impugnados directamente en el recurso contencioso administrativo, salvo que acusen indefensión o prejuzguen sobre lo definitivo. Los actos creadores de derechos o que establecen obligaciones. Los actos administrativos según la manifestación de voluntad, los actos administrativos expresos y tácitos, los actos administrativos según la impugnabilidad y los actos administrativos firmes.
La jurisdicción contenciosa administrativa, en cambio, dice, está concebida para convencer de actos sublegales, sin importar el vicio que les impune. En tal virtud no es la violación de una forma fundamental lo que permite a la jurisdicción constitucional conocer de un acto, como lo sucedía con la anterioridad, sino la jerarquía del mismo. Por ello dice que un acto sublegal, así se le impugnan variados vicios de inconstitucionalidad, no corresponderá a la jurisdicción constitucional, lo cual se le ha asignado a la Sala en el artículo 334 de la vigente Carta Magna. Y tenemos aquí que los elementos esenciales del acto administrativo, ¿cuáles son estos? Tenemos que son tres: la competencia, el objeto y la forma. En la competencia dice que es el conjunto de facultades que un órgano le puede legítimamente realizar. La competencia puede referirse al grado, la materia y al territorio. Eventualmente podría hablarse de una competencia a razón del tiempo, cuando un órgano tiene determinadas facultades concebidas solo durante una época o lapso específico. En ese orden analizaremos el punto. El objeto. Nos dice que el objeto o contenido del acto es aquello que el acto decide, certifica u opina. Puede estar viciado por ser prohibido por la ley, por no ser el objeto determinado por la ley para el concreto caso, o ser un objeto determinado por la ley para otros casos que en el que ha sido dictado para ser impreciso u oscuro, y por ser absurdo, por ser imposible de hecho. Y según la forma, dice que la forma es el modo en que se documenta y se da a conocer la voluntad administrativa. Hay así dos tipos de formas: la una, que es la que consta la existencia de la voluntad administrativa, y la segunda, la que le da la publicidad a esa voluntad. Es todo cuanto puedo realizar en cuanto a la exposición. Muchas gracias.